Muy buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia de Canadá. Un feliz sábado a todos ustedes. Es interesante escuchar los testimonios de las hermanas, de los hermanos, ¿no? Es una buena reflexión que uno, digamos, aún, digamos, conociendo la palabra del Señor, llegará el momento, digamos, a la hermana Carla de entregar su vida en las aguas bautismales para el bautismo, ¿no? Que es un tema, digamos, que cada uno de nosotros, que ya somos miembros de la Iglesia de Canadá, somos, digamos, bautizados en Cristo Jesús. Pero, queridos hermanos, durante toda esta semana, desde el día domingo hasta el día de hoy, hemos estado en cada una de nuestras bases, ¿no? Y siempre como título estaba, ¿no? Señor, yo voy, ¿no? Y los temas muy interesantes, ¿no? Renuévame, habla del profeta Isaías, lléname, de la mujer samaritana, libérame, del endemoniado gadareno, sáname, un leproso, perdóname, una mujer en adulterio, guíame, habla del profeta Jonás, fortaléceme, habla de Josué. Y hoy, un día muy especial, queridas hermanas, es empodérame, es el tema principal que abarca todo, queridos hermanos, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Todos los temas desde el día domingo hasta hoy son temas personales para cada uno de nosotros. Dios nos ha tocado a nosotros, Dios ha tocado a la hermana Carla, y entonces, empodérame, ¿no? Y la palabra empodérame, queridos hermanos, puede ser, se dice, hacerse poderoso, fuerte a una persona débil o desfavorecida. ¿Y qué más dice, no? Dar autoridad, influencia, conocimiento para hacer algo, queridos hermanos, ¿no? Empodérame, ¿no? Como quisiera que cada día el Señor nos renueva, nos llenara, nos liberara, nos sanara, nos perdonara, nos guiara, nos fortaleciera y nos dé poder, ¿no? Bueno, queridos hermanos, antes de comenzar, digamos, a abrir la palabra del Señor, vamos a hacer una oración. Padre amado, tú que reinas en los cielos, tú que permites, Señor, que podamos seguir, Señor, guardando tu sábado como tú nos has mandado. Querido Padre, durante toda una semana hemos estado, Señor, en cada uno de nuestras bases, llevando tu palabra. Solo tú, Señor, a través de tu Hijo Cristo Jesús, solo tú, a través de tu Espíritu Santo, puedes hacer cosas milagrosas, Señor. Estos días de la semana tú has tocado corazones, querido Padre. Sé que has abierto mentes, Señor. Sé que has hecho entender a muchos que todavía estaban, digamos, renuentes, digamos, a poder aceptarte, Señor. Hoy muchos han sido bautizados a través de tu Espíritu Santo. Y es el tema importante, querido Padre, que vamos a tocar hoy en la tarde. Guíame, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, el texto principal es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ese versículo lo conocemos nosotros, mucho lo conocemos nosotros, ¿no? Cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta de que el poder del Espíritu Santo habilita a los hijos de Dios y los transforma de personas ordinarias a personas extraordinarias. Y por eso, queridos hermanos, vemos en la iglesia, vemos los testimonios de mis hermanos, de mis hermanas, vemos testimonios que aún no han conocido la palabra del Señor, vemos sus testimonios. Y eso es a través, digamos, del Espíritu Santo, que mueve el corazón, mueve el alma, mueve nuestras vidas. ¿Qué más, queridos hermanos, nos dice la palabra del Señor? ¿No? ¿Se acuerdan, queridos hermanos, de Saúl, el primer rey de Israel? La historia dice que Saúl era una persona común y corriente del pueblo, ¿no? Incluso el día de su ungimiento como rey estaba tan atemorizado que se escondió. Y muchas veces, queridos hermanos, a nosotros nos pasa eso, el miedo, el temor de lo que puede venir, de lo que puede suceder. Y también vemos a aquel joven llamado Sansón, queridos hermanos, ha sido el hombre más fuerte físicamente, dice, hablando, que ha existido, dice, las hazañas realizadas
por Sansón son extraordinarias. Queridos hermanos, es la fortaleza, digamos, del ser humano, pero es a través de Dios. Pedro era un pescador. Durante 3 años y medio estuvo caminando con el Señor. 3 años y medio. ¿Cuántos años tuvieron que recorrer, digamos, en el desierto del pueblo de Israel? 40 años, queridos hermanos. Pero justo en la etapa final, cuando Jesús fue tomado y dice, llevado a los tribunales judíos para ser sentenciados, dice, en vez de colocarse valientemente de parte del maestro, le negó 3 veces. Y nosotros, queridos hermanos, ¿cuántas veces le hemos negado al Señor? 1, 2, 3. Creo que los dedos de la mano nos quedan chicos, queridos hermanos. Muchas veces hemos negado al Señor y aún más la palabra del Señor. Dice, de todos los dones dados por Dios a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo. Y eso lo conocemos, queridos hermanos. Es el don de la presencia del Espíritu Santo, la que hace que nosotros podamos, queridos hermanos, poder salir con fuerza y con poder. Dice que el Espíritu Santo tiene muchas funciones y actividades, y eso lo conocemos, queridos hermanos. Primero, Él obra en el corazón de toda la gente, en todas partes. Cuando habla en el corazón de toda la gente, queridos hermanos, no solo está en el corazón de los miembros de la Iglesia de Canadá, sino también todos los que están conociendo la palabra del Señor, todos que aún no han llegado todavía, digamos, a las aguas bautismales, a todos. ¿Pero para qué? Dice, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Habla de pecado, de justicia y juicio. 3 puntos muy importantes, queridos hermanos. El pecado. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? En vez de transformarnos a una mejor persona, nos transforma a una persona, digamos, alejado de Dios, separado de Dios. ¿Y qué hace la justicia? La justicia en nuestras vidas nos da, digamos, un nuevo sentido de vida, de poder ver las cosas. Pero también, si uno no tiene justicia, ¿qué hace la persona que no tiene justicia? Es injusto, te señala. Y de juicio, queridos hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? El juicio. Tenemos un mejor raciocinio de las cosas. Entonces, queridos hermanos, pecado, justicia y juicio. Todos tienen, dice, una conciencia de Dios, ya sea que lo admitan o no. Todos, queridos hermanos, aceptamos o no a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos a Dios como nuestro Creador, todos de todas maneras admitimos o no, de creer o no creer. Porque, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, queridos hermanos? Aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre y de nosotros, para convencernos, queridos hermanos, para que seamos justos, suficientes, para tener buenos argumentos, alejarnos del pecado, queridos hermanos. Muchas veces cuando nosotros damos una respuesta, digamos, a esta convicción, nos lleva, digamos, al hombre a la salvación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, queridos hermanos. Nos encamina a llevarnos a la salvación. Pero hay muchos pasos para llegar a la salvación. Muchos pasos. Muchas veces yo comento que lo primordial en la mañana es la oración, el estudio de la palabra y después hacer la misión, ¿no? Una vez dice que somos salvos, pertenecemos a Dios. Y eso lo sabemos, queridos hermanos. El Espíritu hace una morada en nuestros corazones, dice, para siempre, sellándonos con la confirmación y la seguridad de la promesa de nuestro estado eterno como sus hijos. Desde el día que nosotros aceptamos a Dios, aceptamos a Cristo, queridos hermanos, somos sellados para la eternidad como sus hijos. El Espíritu Santo dice que toma nuestro cuerpo permanente y también toma nuestro corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque es la única forma de poder transformarnos de un ser humano carnal a ser un poco más espiritual, queridos hermanos. Y el Espíritu Santo tiene muchas funciones, queridos hermanos. Y estas funciones nos hacen revelar la verdad. ¿La verdad en qué? En Cristo Jesús. Primeramente,
La presencia del Espíritu dentro de nosotros nos permite comprender, dice, e interpretar la palabra de Dios. Queridos hermanos, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder interpretar o comprender la palabra del Señor. Muchas veces, queridos hermanos, porque los sábados, porque tenemos a las 8 de la mañana, digamos, ¿no? Estudiamos, digamos, durante toda la semana, y entonces hay muchas aplicaciones que cada uno de ustedes dan, ¿no? Entonces, cada uno tiene una forma de interpretar, digamos, de los temas. Pero ¿quién interpreta eso, queridos hermanos? Es a través del Espíritu Santo. ¿Qué más? Dice que Él revela nuestras mentes, todo el consejo de Dios, en relación, dice, con la adoración, con la doctrina y la vida cristiana. 3 puntos importantes, queridos hermanos. Habla de adoración, doctrina y la vida cristiana. Adoración, ¿por qué, queridos hermanos? Porque si nosotros no adoramos, queridos hermanos, nos estamos perdiendo una cosa fundamental, que es la presencia del Espíritu Santo. Y la doctrina, la enseñanza de la palabra del Señor. Si nosotros no tenemos una doctrina puesto en nuestro corazón, queridos hermanos, todas esas enseñanzas que nos da la Biblia, no vamos a ir por un camino correcto. Y la vida cristiana, queridos hermanos, la vida cristiana, tanto la adoración como la doctrina, nos lleva a una vida cristiana en comunión con nuestro Creador. Y hay muchas cosas, queridos hermanos, que pueden afectar en nuestro camino. Pueden ser los obstáculos, el miedo, falta de entendimiento y otras cosas más, queridos hermanos, que nos pueden conducir por un camino, digamos, diferentes a lo que la iglesia quiere para nosotros, pero lo que la iglesia quiere para nosotros está bien, pero ¿qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros? Y durante esta semana, queridos hermanos, nos ha hablado a cada uno de nosotros. Por eso nos dice, habla, ¿no? Por ejemplo, de Jonás. Habla de Jonás. En vez de ir a Nínive, ¿a dónde se estaba yendo, queridos hermanos? Estaba huyendo. Y hoy en día, queridos hermanos, muchos de nosotros podemos estar huyendo, queridos hermanos. En vez de dirigirnos a la iglesia, estamos yendo al otro lado. La iglesia queda en el sur, pero nosotros nos vamos al norte, ¿no? Entonces, queridos hermanos, es una reflexión que nos permite a nosotros, queridos hermanos, entender que Dios nos habla cada día y muchas veces podemos caer, digamos, en que nosotros podemos hacerlo todo. Yo ya soy bautizado, queridos hermanos, podemos decir, ¿no? Yo ya sé orar, sé estudiar la palabra, puedo dar, digamos, consejos, pero realmente el sentido, digamos, de lo que Dios quiere para nosotros es que dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Y es quien te va a revelar lo que realmente es Cristo. Queridos hermanos, muchas veces no entendemos cómo podemos entender, digamos, lo que es Cristo. Y la única persona que nos puede, digamos, guiar a entender y comprender quién es Cristo es a través de la revelación del Espíritu Santo mediante la verdad en la palabra de Dios. Cuando habita en nosotros, dice que comienza a obrar para cosechar. Su fruto en nuestras vidas, dice, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y lo que más nos da el Señor. Estas son obras, digamos, que Dios nos lo da y no son obras, digamos, de carne, sino son obras espirituales, queridos hermanos. En el libro de Hechos, queridos hermanos, todo el libro de Hechos es un libro muy interesante porque nos habla de Jesús. Dice que Jesús, después de su muerte, había resucitado y se había presentado vivo con muchas pruebas que no se pueden poner en dudas, indubitables, dice, ¿no? Y podemos decir que el problema hoy en día no está en los hechos mismos, sino en la incredulidad del ser humano, queridos hermanos. Cuando nosotros hablamos de Cristo como Redentor, de Cristo como Salvador, muchas personas niegan. Y aún más, queridos hermanos, si a nosotros nos han conocido en nuestra
nuestra vida pasada, los que no son de cuna, queridos hermanos, sino los que hemos llegado, digamos, a conocer la palabra del Señor. Yo conocí a los 27 años, entonces, los que me conocían ven una transformación porque realmente, ¿qué no podemos hacer? ¿Qué dejamos de hacer, queridos hermanos? Primeramente, las fiestas, el licor, y hay muchas otras cosas más. Entonces, como ven tus amigos que tú has cambiado, ves que ya no vas a reuniones, no te ven tomando, no te ven bailando y otras cosas más. Un sábado te ven yendo a la iglesia, yendo con tu Biblia, y entonces hay cosas que ellos no pueden creer. O sea, ¿cómo puede cambiar el hermano Marco de la noche a la mañana? ¿Qué pasó? ¿Se transformó? ¿Qué pasó? Y entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y queridos hermanos, hay muchos hechos en la vida, queridos hermanos, que podemos examinar. Cada uno tiene una experiencia, cada uno sabe cómo llegó a la iglesia. Acá veo a la hermana Priscila, la hermana Natalie, la hermana Carla, la hermana Rosemary, la hermana Ula, que ya está mejor, hermana Ula, está el hermano Grover, está la hermana Alison, está el hermano Nere, está Janfer, y hay muchos más que están acá. Y que cada uno tiene su experiencia y conoce los hechos, cómo llegó a la iglesia y cómo el Espíritu Santo trabaja en él. Pero hay una pregunta, queridos hermanos, ¿dónde está entonces el problema, queridos hermanos? El problema está en la persona, en el ser humano, está en nosotros. El problema no está en la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros puede saber si es que en verdad quiere saberlo o no. Y muchas veces, queridos hermanos, no queremos leer la Biblia. El problema con mucha gente hoy en día es que no quiere saber, queridos hermanos. Y el problema no está en la mente, sino en la voluntad. Como dice un refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es cierto, queridos hermanos. Y en Hechos capítulo 1, versículo 4 dice así, ¿no? Y estando juntos les ordenó, no salguéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Queridos hermanos, los apóstoles deberían esperar la venida del Espíritu Santo. Hasta que aquel evento tuviese lugar, sus órdenes consistían en esperar la promesa del Padre. ¿Y cómo estaban esperando ellos, queridos hermanos? En oración. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no mucho tiempo. Jesús se apareció a los apóstoles y les dio estas instrucciones. Les dijo que algo les sucedería. Serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo del Espíritu Santo era la promesa del Padre. Y Jesús ya les había hablado acerca de ello. Es importante notar que aquí no se estaba hablando acerca del bautismo con agua, el cual es un bautismo ceremonial. Se habla del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un verdadero bautismo. Ahí está, queridos hermanos, la diferencia entre el bautismo ceremonial con el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que asegurarnos, queridos hermanos, de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre por qué debemos orar por la vida de alguien o por una situación en particular. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, no solo los sábados, noches de poder, estamos pidiendo por muchos en oración. Hay muchos hermanos que están pasando necesidades, tanto físicas, espirituales y también de salud. Dice que debemos orar por ellos. No solamente, digamos, en el nombre de Cristo, sino con la inspiración del Espíritu Santo. Mira cuán profundo, queridos hermanos, es el tema. No solo orar a Dios o a nuestro Señor Jesucristo, sino también pedir al Espíritu Santo. El Espíritu mismo intercede por nosotros, dice que con gemidos indecibles. Y eso es cierto, queridos hermanos. Vemos testimonios, como escuché de la hermana Carla, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo ya tocó su vida, su corazón. Solo esperemos un momento que ellos toman la decisión, digamos, de ir al bautismo ceremonial, pero también el Espíritu Santo ya está trabajando en sus vidas. Entonces, nos deleita, digamos, en el corazón, digamos, la intensidad que expresamos, digamos, en orar a través de nuestro Señor Jesucristo y dar, digamos, ese lugar al Espíritu Santo para que nos dé abundantemente, no solo de lo que pedimos, queridos hermanos,
sino también de lo que no podemos entender. Porque hay muchas cosas, queridos hermanos, en la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, no podemos comprender. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda a comprender más lo que el Señor quiere para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, para nuestra iglesia, para nuestro entorno. Entonces, queridos hermanos, todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo el servicio de ministrar la palabra del Señor. Y después dice, en los versículos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder, dice, cuando haya venido sobre nosotros. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la comisión que todavía está en vigor en el día de hoy, queridos hermanos. Esta comisión no fue solamente a una institución o a una iglesia, sino a cada uno de nosotros, queridos hermanos. En realidad, queridos hermanos, esta comisión es muy personal, un mandato que fue dado a cada creyente individualmente. Esta comisión fue encargada, digamos, a estos hombres, aún antes que el Espíritu Santo hubiera venido y formado la iglesia, hablando de los apóstoles. Este mandamiento personal que es para usted y para mí, estimados hermanos, tenemos que entender como una misión, como un trabajo de poder propagar la palabra de Dios en el mundo. Muchas veces tenemos miedo de salir, de poder hablar la palabra del Señor. Donde vivimos, queridos hermanos, vivimos lo que vivimos, digamos, en edificio, o vivimos en una cuadra, o vivimos en una urbanización. Muchas veces tenemos miedo de hablar, de propagar la palabra del Señor. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que ser un misionero. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a través de la palabra del Señor. Y no quedarnos con las manos cruzadas o decir, tenemos a los pastores, tenemos a los misioneros, tenemos a los líderes que hagan su trabajo, pero mientras nosotros no estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Lo importante, queridos hermanos, es que tenemos que sentir, digamos, que Dios nos está utilizando. Y hay dos preguntas acá, queridos hermanos. ¿Hasta dónde has llegado como testigo del Evangelio? Esa es una gran pregunta, queridos hermanos. ¿Hasta dónde has llegado como testigo del Evangelio? Yo podría contestar, ¿no? ¿Hasta dónde he llegado? Creo que ni siquiera he podido comenzar, queridos hermanos. Y otra pregunta, ¿has apoyado a un misionero, un hermano que sí lo ha hecho? ¿Estamos apoyando, no, a un misionero, a un hermano que sí lo está haciendo? Y otra pregunta interesante, ¿te has comprometido tú personalmente con esa misión? Muchas veces podemos estar etiquetados en la iglesia, queridos hermanos, pero no nos hemos comprometido personalmente con esa misión, que es llevar la palabra del Señor. Todos, queridos hermanos, somos líderes y líderes en potencia. Hay veces el miedo, el temor nos hace, digamos, abandonar el barco, queridos hermanos. El miedo y el temor. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Y mira lo que nos enseña Josué, ¿no? Después de Moisés. Josué, un gran personaje en la Biblia, queridos hermanos. Dios quiere que los seres humanos se salven, queridos hermanos. Y eso es cierto. Dios no quiere que nosotros nos perdamos, queridos hermanos. Ya conocemos la historia en el jardín del Edén, queridos hermanos. Adán y Eva. Una triste historia, pero dos promesas muy grandes, queridos hermanos. Nos dio el sábado y nos dio el matrimonio, queridos hermanos. Dos baluartes, queridos hermanos, que hoy en día lo podemos llevar. El sábado y el matrimonio. Lo bendijo y lo santificó. A pesar, queridos hermanos, del pecado de nuestros primeros padres, ¿no? Y eso fue la promesa, queridos hermanos, recibiréis poder, ¿no? Y necesitamos de la guía del Señor. Ante esta gran tarea no hay ningún poder en nosotros
aún si hay un poder en el Espíritu Santo. Muchas veces decimos, no, yo soy poderoso, yo soy fuerte, pero realmente el poder está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien se mueve a través de nosotros y a través de la iglesia por muchos medios, queridos hermanos. Periódico, radio, televisión. Y la cuestión es si nosotros le permitimos actuar por medio de nosotros, queridos hermanos. Ahí está el gran problema, queridos hermanos. Dejamos que el Espíritu Santo actúe por medio de nosotros, queridos hermanos. Y recordemos la promesa, queridos hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Es decir, nuestro testimonio es en cuanto a Cristo. Él es el centro de la atracción. Claro que sí, Cristo. Luego dice en Jerusalén, es decir, en nuestro pueblo natal. Si no lo hay, debiera haber un testimonio para Cristo. Dice, queridos hermanos, muchas veces, hay veces no hacemos la misión y nos olvidamos que tenemos un hogar formado, un matrimonio, los hijos, hay veces los nietos, hay veces los suegros, y no hacemos el trabajo misionero ahí, queridos hermanos. Miramos afuera, pero tenemos al lado a la esposa, al esposo, los hijos, al nieto. Ahí está nuestro trabajo, queridos hermanos. Ahí está el comienzo de la pequeña experiencia de llevar la palabra del Señor. ¿Y por qué habla de Samaria? Porque está donde viven aquellos con quien no nos relacionamos todavía hoy. Son a la gente que le hemos mirado, le estamos mirando de lejos. Porque, ¿para qué? Como decía, digamos, Jonás, ¿para qué? Nínive, ¿para qué? Entonces, mirando de lejos, ¿no? Es posible, queridos hermanos, que hoy esta pandemia nos ha golpeado mucho, queridos hermanos. Y sé que a muchos nos ha afectado porque nosotros somos hermanos en Cristo, necesitamos una relación constante de afinidad, digamos, de poder abrazarnos, saludarnos físicamente, pero esta pandemia nos ha alejado, queridos hermanos. Y sé que a muchos, digamos, ha afectado de alguna manera, pero es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, digamos, en nuestra relación constante, digamos, para que el enemigo no pueda, digamos, poner trabas, digamos, en el avance, digamos, no solo de la obra, sino también en el avance de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y no podemos evadir de la carga, queridos hermanos, que tenemos nosotros. Es muy difícil las cargas que tenemos. Y sobre todo, una carga que lleva la iglesia. Sin la iglesia, queridos hermanos, nosotros no podíamos tener esas fuerzas, queridos hermanos, porque cuando hablamos de oración, podemos orar personalmente, pero cuando hablamos de intersección, de interceder por cada uno de nosotros, la iglesia en pleno, queridos hermanos, oran por nosotros. Somos más de 200 hermanos en Canadá, queridos hermanos. 200 que se pueden arrodillar y pueden elevar plegarias de sanación, de vida espiritual, de poder llevar una vida plena al lado del Señor, y que todas las dificultades que uno puede tener económicas, espirituales, de salud, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, pecados, luchas, ¿no? Ahí está la iglesia, queridos hermanos, para que nos pueda apoyar. Así como el tiempo del Pentecostés, queridos hermanos, en oración, el Espíritu Santo fue derramado, ¿no? Estimado hermano, queridos, les digo, ¿hasta qué punto te has comprometido? ¿Hasta dónde has llegado tú con tu testimonio del poder de Cristo? Comprometernos hoy en día, queridos hermanos, es dejar muchas cosas, digamos, que el enemigo quiere que no la dejamos todavía, queridos hermanos. Muchos todavía tienen una carga por el sábado, queridos hermanos. Muchos todavía están trabajando el sábado, muchos están estudiando el sábado. Muchos están relacionándose el sábado, no con la iglesia. Pero es así, queridos hermanos. No somos tan fuertes, no somos tan poderosos, porque nos apartamos momentos de Dios, nos apartamos momentos del Espíritu Santo, nos apartamos
de una relación con nuestro Señor Jesucristo y no decidimos, digamos, ya cambiar nuestras vidas y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo su trabajo, queridos hermanos, por nosotros. El poder del Espíritu Santo transforma personas comunes y corrientes en instrumentos eficaces para el cumplimiento de la misión. Hoy, queridos hermanos, Dios te invita, junto con toda la iglesia, para que el poder del Espíritu Santo pueda llegar a tu corazón, queridos hermanos. Creo que no va a haber otro momento, queridos hermanos, de poder, digamos, orar a través de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas cada momento, queridos hermanos. Y creo que el Espíritu Santo nos va a ayudar a realizar muchas cosas que posiblemente, queridos hermanos, solos no vamos a poder. Solo es a través de un poder, digamos, extraordinario que puede cambiar nuestras vidas. Muchos están llorando en la oscuridad de la noche, muchos están sufriendo en la oscuridad de la noche, muchos no pueden orar en la oscuridad de la noche porque todavía, queridos hermanos, no pueden alejarse de esas tentaciones que hace nublar la mente y el corazón y no deja un espacio para el Espíritu Santo. Y es momento, queridos hermanos, de poder aceptar que el Espíritu pueda, digamos, guiar nuestras vidas. Si hasta ahora lo ha hecho, queridos hermanos, puede hacer grandes cosas. Gracias, queridos hermanos. Muy buenas tardes. Un feliz sábado. Amén.